Paz y bien y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Muy contentos realmente que estamos aquí en este primer episodio en sí del podcast. Ay, no sabe lo que siente mi corazón, solo decir eso. Bueno, mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y realmente muy feliz, ¿verdad? Que ustedes han tomado su tiempo a acompañarnos el día de hoy. Y hoy tenemos un tema bastante interesante, muy especial, porque ¿cómo es eso que uno pasa por la vida muchas veces, a veces hasta sin saber por dónde va a ir uno, pero el hecho que uno termina encontrando a Dios, encontrar a Dios, uff, la vida cambia enormemente y comienza a verse un norte único, realmente. Encontrar a Dios es tal vez una cuestión, bueno, es de valientes también, ¿verdad? Pero encontrarlo a Él realmente puede marcar la vida de quien sea. Y, y, ¿por qué no? Incluso que haya alguien, ¿verdad? O alguna inspiración que incluso lo puede llevar ahí, ¿verdad? Por algo este podcast se llama Encontrando a Francisco, porque incluso puede ser inspirado por el mismo San Francisco de Asís que uno puede encontrar a Dios, ¿verdad? Entonces, pero en fin. Voy a presentarles a nuestro invitado hoy. En verdad estoy muy contento que él nos esté acompañando el día de hoy. Lo conozco de años, verán, no podría decir que amigo, tendría que decir que un hermano, verán, muy especial. Estuvimos en la Juventud Franciscana, de hecho, en algún momento, verán, en nuestras vidas ahí y seguimos en contacto, verán. Él es Jorge Adrián Umaña Montoya, profesor perpetuo de la Orden Franciscana Seglar de la Fraternidad de San Luis Rey, allá en Orosi. Él es casado, padre de familia, exjufrista, como ahora mencioné, era miembro del movimiento Laudato Si y animador del capítulo de Costa Rica. Y bienvenido. Estoy muy contento que estés aquí. Muy bienvenido. Ya no, Malcolm, agradecerte a vos el tenerme presente, en tomarme en cuenta para este proyecto que estás desarrollando y yo encantado de compartir con vos, como decís, son años ya de compartir dentro del carisma franciscano, donde ya empezamos a vernos más como hermanos que como amigos y encantado de compartir todo lo que el Señor nos ha traído, nos ha llevado y ha ido enseñando en este caminar, ¿verdad? Mm, sí, sin duda, es increíble cómo muchos de nosotros, ¿verdad? Que nos conocimos en la Juventud Franciscana, cómo al encontrarnos con este carisma franciscano, de hecho, nos cambió la vida, ¿verdad? Nos llevó a un norte, ¿verdad? Pero lo más importante, encontrarnos a Dios al punto de que hoy en día seguimos, obviamente, en ese caminar, ¿verdad? De alguna manera u otra, pero estamos, ¿verdad? Algunos obviamente han optado para seguir en sus parroquias o hacer otros proyectos, ¿verdad? O, en el caso de nosotros, ¿verdad? Dentro de la Orden Franciscana Seglar, pero qué increíble, ¿verdad? Cómo nos marcó la vida, ¿verdad? Correcto, correcto. El carisma franciscano te enseña a encontrarte con el Cristo pobre y crucificado y de ahí te lleva a diferentes áreas y dentro del mismo carisma y también dentro de la iglesia. Hay hermanos igual que no siguieron dentro del carisma franciscano, pero esa Ujú. formación los llevó a seguir compartiendo y edificando dentro de la iglesia en diversas funciones también, ¿verdad? Eso sí es cierto. Sí. Bueno, el día de hoy más bien yo te había invitado, ¿verdad? Como obviamente para que compartieras un poco su historia, ¿verdad? Propiamente, que todos tenemos una historia, ¿verdad? Y esa historia es muy bonita, obviamente, porque de ahí está escrito con la mano de Dios, ¿verdad? Al final del día. Entonces, yo lo más bien lo que quería, tal vez podemos comenzar es quién era Jorge Adrián Umaña antes de todo, ¿verdad? De encontrarse a Dios. Cómo fue su vida antes de la vida de la Jufra, ¿verdad? Antes de lo franciscano, antes de encontrarse con este carisma, ¿verdad? ¿Cómo fue, cómo eras? Bueno, vamos a ver, de pequeño, aunque parece mentira, ya después fui siempre muy tímido, muy callado, chiquillo quietico, sin hacer mucho alboroto, sin hacer
mucho ruido. Ahí fui creciendo dentro de mi familia, criado por una madre soltera que me llevó desde muy pequeño a sus reuniones del encuentro carismático. Entonces desde chiquitillo pasaba metido en las bancas ahí de noche en las iglesias acompañando a mi madre. Como era soltera, trabajaba durante el día y me crió mi abuela materna, que también me inculcó muchas de los principios de la fe. Importante el rezo del rosario todos los días. Se rezaba siempre antes de comer, por ejemplo, y si no se rezaba, no se podía comer. Oh, ¿en serio? Entonces, entonces Qué era bueno. rosario, terminaba y íbamos a comer. Entonces, digamos, Ujú. esa educación de la fe siempre fue muy marcada. Llegó una etapa de la vida ya cuando uno entraba en, en la preadolescencia, por ahí a los 14 años, como les contaba, soy hijo de madre soltera y después de los 14 años mi mamá se casó y ya tuvo a mi primer hermano. Y en esa etapa de la adolescencia, de la rebeldía, el ver formar una nueva familia, tal vez uno se sintió o me sentí un poco desplazado de ese cariño, de ese afecto, y empezó a provocar, aparte por la edad, la rebeldía lógica de la edad, ¿verdad? Que vivimos muchos adolescentes, se fomentó con esa idea falsa o esa percepción errónea de que ya uno no lo quería, ¿verdad? Entonces empezó uno a descuidar las cosas que estaba haciendo bien, el estudio, el descuidar la familia, empezar ya en temas de malos amigos, malos consejeros. Nadie se hace malo por otro, pero si con la gente que te juntas anda en cosas malas, aprendes a hacer las cosas malas. Es cierto. Entonces eso nos llevó a una vida muy temprana de caer en vicios por sentir esa aprobación de ese grupo o de ese cariño que estaba pensando que fue desplazado, a tratar de encajar en un grupo de personas donde había que fumar, había que tomar, había que andar haciendo actos vandálicos para poder encajar en ese grupo, pero era el afecto que uno estaba sintiendo que le hacía falta, ¿verdad? Y eso, todo esto Entonces, en su adolescencia, ¿verdad? eso desde los 14 a los 16 17 años, ¿verdad? Que Mm, fue una etapa así de bastante rebeldía, de bastante caos, que incluso llegó a dar el traste de truncar los estudios en ese momento, porque ya en ningún lado era aceptado, porque ya era una persona problemática, ¿verdad? mm, mm, Y por esos mismos problemas, esas mismas amistades que te llevan por el camino incorrecto, se dieron problemas más grandes con personas todavía más peligrosas de lo que éramos nosotros, y al punto que nos llevó a un problema serio donde teníamos que, en una situación que nos estaban buscando, digamos, prácticamente para matarnos, ¿verdad? Eso me acuerdo, fue un viernes, estábamos ahí en el barrio Asís en Cartago, un grupo de amigos, ujú, sí. cuando se dio esa situación y pasó un compañero. Extrañamente, la gente que nos estaba buscando pasó al frente y no nos reconoció. Yo digo extrañamente eh, por el tema, ya después cuando uno analiza las cosas con calma, entiende que fue Dios, ¿verdad? Mm, Pero extrañamente pasan estos tipos, no nos reconocen, dicen, no, estos no son, deben ser otros, no sé qué, y se alejan y pasa un muchacho que estaba en la Jufra, que también un buen amigo, Armando Orozco, Ah, sí. este, y nos dice, hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no vienen conmigo a la iglesia? Yo voy para una reunión de un grupo de jóvenes. Y a mí el bombillo me dijo, es un lugar donde te puedes esconder y no te van a ir a buscar, que van a pensar que yo voy a estar metido en la iglesia y es una forma de esconderme de esta situación que estaba viviendo, ¿verdad? Que es un poco bastante peligrosa, ¿verdad? Ujú, Y decidimos irnos con él. De ahí en la iglesia nos van a ir a buscar para hacernos daño, ¿verdad? Y así fue como Dios salió a nuestro encuentro
a buscarnos donde estábamos perdidos para llevarnos con él. Y ahí entramos ese viernes a las 7 de la noche en el convento de los hermanos menores franciscanos en Cartago, al Salón Santa Clara, y empezó nuestro proceso ahí en la Jufa. Fue algo curioso entrar, eh, bueno, como ya les decía, andamos en tiempos de delincuencia y esto, entonces mi pelo largo, aretes, ropa ancha, holgada, ¿verdad? La típica del delincuente de hace 20 y resto de años, ¿verdad? Y que nos abrieron las puertas del salón, nos dejaron entrar, aunque veíamos muchas caras asustadas, ¿verdad? Sí, yo Y pero recuerdo eso. nosotros íbamos con el fin de escondernos. Honestamente, no recuerdo nada de lo que se habló en esa reunión, absolutamente nada. Me acuerdo ver la cara de susto de todos los sufistas ese día, pero eh, lo que me marcó al final fue después de que que hicieron la oración final, hacían un círculo alrededor del todo el salón y se iban dando todos un abrazo y se decían paz y bien. Y nosotros estábamos en un rincón y digo yo, aquí, ¿quién me va a venir a saludar? Nadie me conoce, no sé qué. Y me acuerdo que el primer abrazo me lo dio, no recuerdo el nombre, recuerdo que le decían campeón, no me, no me acuerdo, José Pablo, no recuerdo el apellido, pero sí, sí, sí. y lo tengo muy marcado, fue el primero que se acercó y rompió el hielo y me dio un abrazo, que era algo que nunca había sentido en mi vida, nunca, nunca, Mm, nunca. ujú. Y yo siento que eso fue lo que me atrapó. El siguiente viernes ya no tuve ese problema del que me estaba escapando, pero el abrazo que me dieron el viernes anterior me hizo sentir algo que nunca había sentido y quería volverlo a experimentar. Entonces volví a llegar a la reunión igual, igual, todos muy amenos, muy atentos, nos recibirían igual con el mismo temor de la semana anterior, pero al final de la reunión fue la misma situación. Ese abrazo de paz y bien que sentía uno, eh, un abrazo real, sincero, un amor que nunca había experimentado. Y fue algo que se volvió como, quiero ir otra vez para volver a sentir eso, quiero ir otra vez para volver a sentir eso, quiero volver otra vez para sentir eso. Ujú, Y eso fue llevando a un proceso ya más de formación, de conocimiento propio de Francisco de Asís, del carisma franciscano. Y entonces logramos o logré comprender el por qué era esa forma de ese abrazo, ujú. de ese abrazo. Sí. Y yo, A mí lo que me parece interesante de esto que estás contando es cómo ustedes andaban totalmente en otra cosa, ¿verdad? Y lo interesante es cómo recibís una invitación. O sea, usted no estaba buscando a Dios, estaba nada exacto, más buscando un refugio, escaparme de el momento peligroso, ¿verdad? Que estábamos exacto. viviendo y cómo Dios los aprovecha el momento, los hace ese llamado para que vayan a ese encuentro. O sea, no lo estaban buscando, pero Dios estaba buscándolos, ¿verdad? Que suele pasar muchas veces en la vida de las personas, ¿verdad? Es algo interesante porque muchas veces la gente dice que buscan a Dios Ujú, y la idea es todo lo contrario. Dios sale a nuestra búsqueda, Dios sale a nuestro encuentro. mm, Y nos lo cierto. dice la palabra cuando eh, sale en busca de la oveja perdida, la trae de regreso a su rebaño. Eso es lo que yo siento que Dios hizo conmigo desde ese día. Ujú, Sabía que yo era su oveja perdida, salió a mi encuentro, me llevó a su rebaño, en este caso era la juventud franciscana, su rebaño, y ahí me empezó a tratar mis heridas, me empezó a curar con amor, me alimentó de la palabra, me enseñó a escuchar su voz para poder seguirlo. Y eso es lo que hace la analogía esta de la oveja perdida y regresar al rebaño. Dios siempre sale a nuestro encuentro. Él es el que nos llama.
Él es el que nos busca, pero nosotros Ujú. debemos tener también la disposición y la disponibilidad para aceptar ese llamado. A veces no nos damos cuenta que es Dios el que nos está llamando y le cerramos la puerta. Pero esa fue la forma en que Dios me llamó particularmente, me acercó, me trajo a Él, me empezó a sanar todas esas heridas, toda esa falta de amor que yo pensaba que me faltaba y me empezó a enseñar eso. Ujú. Ya después, conociendo dentro de la formación del carisma franciscano, el encuentro principal que yo digo de Francisco es cuando él se baja del caballo y abraza al leproso, que es Eso es fuerte. es un acto de humildad, de saberse que uno no es más que nadie, a pesar de que el otro tenga esta enfermedad, en el caso de nosotros, esta forma de ser. Y entonces también entendí que era bonito ser el leproso, porque Usted se muchas veía veces, como leproso. Se sí, veía porque como leproso vos. muchas veces cuando ya todo el mundo está dentro del carisma, todo el mundo quiere ser Ajá. Francisco, ir a buscar al leproso y abrazarlo. Ujú, Pero ujú, también es bonito sentirse leproso. ¿Por qué? Porque sabes que a pesar de tu miseria, de tu pestilencia, de toda tu inmundad, siempre viene alguien que te abraza y te quiere de verdad. ujú. Y como lo he dicho en otras ocasiones, en otros sitios también, el amor sana las heridas. Amor sana las heridas. Y así empezó Francisco de Asís. Entonces es cuando dice que lo amargo se le volvió dulce porque él odiaba esto le causaba repugnancia o repulsión, pero empezó a amarlos viendo que en esa persona estaba Cristo. Y eso es lo que yo recibí de la Jufra, que a Ujú, pesar de mi inmundicia, ellos sabían que en mi persona estaba Cristo. Y así fue como me empezó a amarrar este tema de Francisco, de amar a la creación en su totalidad, porque todo es obra de Dios, todos somos creados por Dios. Y entonces en todos está Dios, ¿verdad? Como ujú, dice también un canto por ahí. ujú. Y A mí es, me parece interesante esto que estás diciendo porque, digamos, vos aquí, a lo que te estoy escuchando, obviamente le haces mucho énfasis a ese amor. Amor, ujú, amor. Me da gracia que el primer día en sí que usted está en una reunión de la JUFRA, la Juventud Franciscana, ¿verdad? No te recordás absolutamente nada, nada, nada. Pero en lo que más te hace recordar esa noche y que eso es lo que te marca para regresar, ¿verdad? Es ese abrazo, ese ¿sí? sentir, ¿verdad? Ese amor del prójimo, que ese amor de otra persona, que más bien es el amor de Dios, ¿verdad? Y es esa la forma en la que yo comprendo, digamos, o entiendo Ujú, que el franciscanismo marca la tendencia o marca las pautas para que haya tantos adeptos al carisma franciscano en todas sus ramas y en sus divisiones. ujú, Lo importante es amar y amar a los demás porque en todos está Dios. Entonces es entendiendo que yo todo lo que hago tiene que ser por amor porque Dios me amó primero. Jesús me amó primero, al punto de que se hizo hombre para también sufrir y pasar por lo que yo como hombre paso. Pasó frío, pasó hambre, fue tentado, sufrió la muerte de un ser querido, pero también se rodeó de personas que lo iban complementando en lo que él, Dios lo puede hacer todo, pero también nos enseñó que él podía atraer personas y a esas personas obrar a través de ellos para que ellos también pudieran llevar su palabra y llevar su mensaje. Y eso fue lo que a mí me fue enseñando el franciscanismo desde ese punto de vista. En la medida en que yo soy capaz de aceptar el amor de Dios, puedo también en la misma forma dar ese amor de Dios a los demás. ujú. Y es algo que yo entiendo que Francisco de Asís entendió. No necesita más que a Dios, al punto que se despojó de todo lo que él tenía
porque de todas formas nada es propio, todo es de Dios y todo es porque Dios nos lo da, ¿verdad? Ujú, Y él lo entendió claro. de esa forma. Y después de ahí, igual, va pasando como lo cuenta la historia de Francisco. Muchas personas lo saben, de Francisco repara mi iglesia, y él entendía de forma muy literal que era ir a restaurar las edificaciones, y era más bien hacer ese cambio de dejar de pensar en obtener poder, sino más bien en ver cómo se ayudaba a los demás a hacer ese mensaje que Cristo vino a hacer, a juntarse con los leprosos, con los pobres, con los pecadores, y enseñarles y darles a entender que ellos eran también amados, ¿verdad? Muy cierto. Mira, quería preguntarte, con esto, estos inicios, ¿verdad? Estos primeros pasos, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Y dentro del mismo carisma, ¿usted sintió alguna vez como dificultad, o sea, reto prácticamente? ¿Te sentiste retado la fe, tal vez? O... Fue un proceso muy igual, muy personal, digamos. Yo no sentía un mayor reto que el de tratar de ser una mejor persona con con lo que me iban enseñando día a día Ujú, los hermanos dentro del propio carisma, dentro de la propia fe, dentro de la iglesia. Pero lo que me hicieron ver era que podía ser útil, que podía servir, que podía ujú, dar algo de lo que yo era. Y así fue como, sin darme cuenta, todas esas cosas fueron llevando procesos que me fueron transformando en una mejor persona, en un mejor cristiano, en alguien más franciscano, lo digo yo, desde ese punto de vista. Como les digo, al principio íbamos escapándonos de algo, sentimos un amor que no habíamos sentido, quisimos experimentarlo más, ujú, seguimos y seguimos, al punto que ya llegó un momento en que ya vestíamos diferente, ya era, eh, oh no, hoy hay reunión, la otra semana hay convivencia, después hay retiro, y los mismos hermanos vieron en nosotros, yo siento ese potencial de que podíamos crecer y nos fueron retando. Me acuerdo, Eladio Macías fue uno de los que más nos retó. eh, mm, Ustedes tienen que aprenderse tal cosa, tienen que saber esto otro, tienen que estudiar esto otro. Y hoy van a ir conmigo a dar una charla, y uno, no, jamás. Y bueno, como te comentaba al u- principio, una yo era un charla. chico muy tímido, entonces yo iba a dar una charla, no, jamás. Y eso mismo nos fue dando las herramientas para saber que podíamos ser útiles, desde ir a limpiar el templo, eh, repartir comida, ayudar con las alfombras para el corpus, arreglar el templo para la Semana Santa. Cuando nos dimos cuenta ya andábamos de misión, por ejemplo, entonces era algo impensable en mí antes de llegar a la Jufra, ¿verdad? Porque Ujú, andábamos en un camino completamente distinto. En vez de andar edificando, andábamos destruyendo, ¿verdad? mm, interesante. Entonces, hasta eso, comenzaron a dar charlas, ir de Mm. misión, ayudar en la iglesia, ahí en el convento, los capuchinos y de todo. ¿Alguna anécdota específica que quisieras tal vez compartir de esos tiempos? Bueno, algo que era muy dado con los frailes, más que todo, yo decía que nunca había comida gratis. Eso me lo enseñó el mismo Fray Benigno Varela. No hay comida gratis. Cuando te ofrecen comida, que es muy dado también por los franciscanos, que somos buenos para comer, Ah, sí. Ironio, pero sí, es cierto. me recuerdo para una Semana Santa, Jueves Santo, estamos limpiando el templo y arreglando con flores y todo esto. Y como a las 4 de la tarde de ese Jueves Santo, me dice Fray Benigno, ¿ya comiste algo?
Y yo, no, no, Fray, es que hemos estado aquí todo el día, y me dice, vamos adentro y nos tomamos un café. Y a mí me pareció sumamente normal que me invitara a un café, y era Jueves Santo. Y entramos al comedor del convento, nos tomamos un café con unos sándwiches y termino de comer y me tiran las ropas así encima de la mesa. Y yo, y esto me hace, vístete, porque nos hacen falta apóstoles para la procesión. Esos sándwiches eran el anzuelo. Y entonces estuvo muy chistoso. De, no hay comida gratis, ¿verdad? Me dieron de No. comer, pero tuve que salir en la procesión de Semana Santa, algo que tampoco antes era impensable para mí Mm, participar de la procesión. Ya ahora más viejo, dentro de la orden también, en la primer procesión después de la pandemia que se permitieron hacer otra vez las procesiones, salí de Poncio Pilato. Entonces fue ¿En serio? una experiencia muy bonita, lo compartí con mi esposa, que hizo también de Claudia, la esposa de Poncio Pilato. Y de ahí fue una experiencia bonita, ¿verdad? Pero así ha habido muchas ahí en el convento, esas historias. Benigno era muy dado a hacernos eso. Eh, las reuniones que eran los viernes en la noche y a veces él nos acompañaba con la guitarra y llevábamos los cantos del templo que se guardaban en la sacristía detrás en el segundo piso, en la Ajá. biblioteca. Y nos decía, ya cuando terminaba la reunión, chiquillos, ayúdenme a ir a guardar los cancioneros. Y cuando subíamos a la biblioteca a guardar los cancioneros, apagaba la luz y se iban corriendo. Y nosotros en el templo, en el segundo piso, a oscuras. Ay, Dios mío. Sí, eso es oscuro allá arriba. Sí, sí, entonces, digamos, siempre nos hacía esas cosillas, ¿verdad? Pero Ujú. son anécdotas que ya ahora le quedan a uno muy marcadas de ese aspecto, que siempre hay que estar dispuestos a servir sin temor, sin miedo a las cosas. Ya después entramos al templo oscuro, ya nunca más nos dio miedo el templo oscuro. Entonces también Ah, es bueno, vacío, porque nos enseña que hay cosas más allá que unas simples paredes oscuras. La luz siempre brilla, ¿verdad? Y mm, eso también es bonito recordarlo de esa forma. sí. Ahora mencionaste a su esposa. Ustedes se Ujú. conocieron ahí, ¿verdad? En la Juventud Sí, Franciscana. nosotros nos conocimos en el año 2000. Mi esposa llegó a la Jufra a principios del 2000, por ahí nos conocimos y fue el 28 de diciembre del año 2000, el cumpleaños de mi esposa número 18. Ese día empezamos a ser novios. Entonces Ok. también eh, es algo vacilón en una fiesta de fin de año en la Jufra, que antes hacíamos fiestas de fin de año en el salón llamado Salón de Catequesis, como todo el mundo lo conoce, pero el nombre es el Salón San Francisco, y ahí habíamos hecho una fiesta con la discomóvil del amigo Felipe, que como le ayudábamos varios de los jufristas, nos donó la discomóvil para la fiesta. Y ese día Ujú. empezamos a ser novios. Y nos conocimos ahí en la Jufra, ahí compartimos retiros, convivencias, eh, todo el mismo carisma franciscano. Y desde ahí duramos 3 años y medio de novios y el sábado de la octava de Pascua, 17 de abril del 2004, nos casamos y nos casó Fray Benigno propiamente ahí en el Mm, convento. Muy bonito porque la iglesia estaba toda adornada de flores blancas. qué chiva. Mira, qué interesante. Para aquellos que obviamente están escuchando, la Juventud Franciscana en sí existe en parte para esa búsqueda y encuentro de una vocación, ¿verdad? Ayuda entre otras cosas, ¿verdad? Que es un punto principal, ¿verdad? Y precisamente, o sea, ustedes encontraron su vocación del matrimonio en la misma Juventud Franciscana y se encontraron. Curiosamente, como Dios los sigue llamando a ustedes, ¿verdad? Incluso ya estando dentro de la misma Jufra, los llama en sí a esa vocación del matrimonio. Co- Correcto, correcto. Y eso fue un conocer bastante bonito porque igual fuimos creciendo juntos dentro de la fe y dentro del carisma, al punto que eso nos llevó
a la vocación del matrimonio. ujú, Y de ahí nos salieron 3 hijos. La mayor tiene 18 años ya, que también fue jufrista hasta el año anterior. Mis 2 hijos, los gemelos, ellos son monaguillos, también sirven ahí en el convento. Y mi esposa y yo ahora estamos igual en la orden franciscana seglar. Entonces por ahí siguió siempre Francisco de alguna u otra forma, acercándonos siempre a servir en la iglesia y creciendo dentro del carisma, ¿verdad? Entonces también son experiencias tan importantes que te marcan de una forma al punto que te llevan a crear, a formar una familia y que esa familia también siga por ese camino de seguir a Cristo pobre y crucificado bajo el ejemplo de Francisco de Asís, ¿verdad? ujú. Sí, interesante, se encuentran ustedes con este carisma, ¿verdad? De franciscanismo, se encuentran con Francisco, obviamente con Dios, ¿verdad? Principalmente. Obviamente a casarse, ¿verdad? Se tuvieron que, obviamente, porque obviamente el jufrista se casa, ya se tiene que retirar de la jufra porque encontró su vocación, ¿verdad? Entonces, Exactamente. se va, ¿verdad? Pero aún así ustedes siempre regresan al franciscanismo, ¿verdad? Siempre regresan, incluso sus hijos, ¿verdad? Siempre ahí muy cercanos. Pero sí quería tal vez preguntarle, ya que existe un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces que no estaban, bueno, no estaban como lo franciscano, ¿verdad? ¿Qué tal esos tiempos o esos años o no sé cuántos años fueron? Sí, bueno, después de que nos casamos, digamos que no habíamos encontrado nada que nos mantuviera dentro del carisma propio para compartir como matrimonio. El convento Ajá. tenía muchos grupos, grupos de oración, grupos de los lectores, ministros, eh, y otro montón de grupos más, pero no era el mismo sentimiento que nos había dado esa juventud franciscana, digamos, muy propia de experimentar de lleno el carisma franciscano, el de encontrar y seguir a Cristo a ejemplo de Francisco. Francisco de Asís nos demuestra una cosa que todavía a hoy es impensable. Francisco nos demostró que sí es posible vivir según el Evangelio. Mm, muy Y importante. bueno, cuando nos casamos no encontramos algo que complementara eso que habíamos experimentado. Entonces dejamos de ir bastante tiempo al convento, pero igual seguíamos participando aquí. Bueno, yo soy del Guarco de Tejada, entonces participamos aquí en la basílica siempre en los temas de la misa, los sacramentos de los chiquillos, bautizos, primeras comuniones y demás, compartir en la celebración de Semana Santa. Pero siempre sentíamos como ese vacío, como que, puchica, estamos aquí, pero nos falta algo más o podríamos hacer algo más. Y se Ujú. da algo que nosotros le decimos diosidencias también, que mi hija nos preguntó que cómo nos habíamos conocido y todo esto, entonces le contamos del tema de la jufra y todo eso, entonces ella dice, yo quiero ir a la jufra, yo Ok. quiero verla. Bueno, entonces, y nos dijeron, ¿por qué no vamos a misa al convento? De nosotros, como somos del Guarco, y la Ujú, basílica nos queda a 600 metros de la casa, ¿verdad? Y ujú. ya ir al convento, ya había que trasladarse en bus y todo esto. Bueno, la cuestión es que, hago entre comillas, eh, le dimos pelota, vamos a irnos para el convento. Y resulta que ese día que fuimos al convento, nos encontramos con un fulano, Malcolm Arias, tal vez alguien lo ha escuchado por acá. ¿Quién será? No lo conozco. ¿Quién será esa persona? Y ahí en el parqueo nos quedamos hablando un rato y le dijimos eso, que la hija de nosotros estaba interesada. Y resulta que Malcolm nos invita a a un encuentro de promoción vocacional en el Colegio San Francis, donde iban a hablar de la JUFRA, iban a hablar de la OFS, y decidimos
de hecho, creo que nos tuvimos que poner en contacto con la hermana de ella, que era la que organizaba todo, sin saber quién era, y ahora sí sabemos quién es, ¿verdad? Pero en aquel entonces no. Y nos dijo, sí, claro, hay espacio, pueden venir, no sé qué. Y nos fuimos todos para esa convivencia de promoción vocacional en el 2018, a inicios enero de 2018, y a partir de ahí, otra vez de lleno dentro del carisma franciscano. Así empezó mi hija su formación en la JUFRA, al punto de ya hacer el compromiso, estar en el consejo, y mi esposa y yo seguimos dentro de la formación de la Orden Franciscana Seglar. Ya yo hice mi profesión perpetua, por gracia de Dios, ahora el pasado 10 de diciembre, y mi esposa, si Dios lo permite, lo hace ahora este año, como en marzo, si no me equivoco. Entonces, y también el carisma es algo que una vez que lo experimentas, quieres vivirlo para siempre, porque es una forma que te enseña cómo amar y cómo seguir a Cristo, ¿verdad? Sí, y ustedes dos, es que fue una cuestión que lo hicieron los dos, ¿verdad? O sea, yo sé que obviamente los dos tuvieron la jufra y todo, pero curiosamente que los dos decidieron entrar y comenzar la formación dentro de la orden, ¿verdad? Y llegar al punto incluso ya a profesar, ustedes, ¿verdad? Sí, sí, es como te digo, ya hay una vez que se experimenta y se vive a Cristo de la forma en que Francisco nos lo enseña, ya es algo que se vuelve casi que necesario para poder sentir uno ese, ese acercamiento con Cristo, con Dios, ¿verdad? Porque es una particularidad muy especial que tiene el carisma franciscano, Ujú, que aparte, como lo decía al principio, de aprender a amar a todos, es de estar siempre dispuesto a servir y a servir en lo que se necesite. ujú. Y así se nos ha ido retomando este estilo de vida de ahí nosotros desde, como te decía al principio, desde agarrar una escoba y mover bancas, mover basura hasta el punto, me hace gracia en algunas ocasiones que llego y falta un lector y ni me preguntan, ya me dan el libro y me hace la segunda lectura. Y yo, bueno, está bien, Yo no me pasa nada. apunto, vámonos. Sí, sí, pero es que eso te enseña, te enseña que siempre hay que estar dispuesto a servir. Ujú. Entonces, es algo que es muy, muy bonito, muy apasionante también. Y te voy a preguntar esto, porque esto fue mi experiencia personal. Yo cuando me salí de la Jufra, también, en un momento hay que irse, ¿verdad? Obviamente, Ujú. yo pasé como 2 años ahí como buscando, porque me pasó lo mismo que vos, ¿verdad? Nada me llenaba. Hasta que, porque la historia es bien larga, pero no voy a entrar en tanto detalle, pero hasta que a mí me motivaron de probar entrando a la orden, ¿verdad? También. Entonces, después de 2 años, yo ingreso a la Orden Franciscana Seglar. Ese primer día de formación, y no sé si a usted le pasó lo mismo, pero ese primer día de formación, yo llego, me siento y no más inicia. Yo puedo decir que los primeros 5 o 10 minutos me entra un sentimiento de que, así como, "Ah, estoy en casa. Te sentí como en casa, ¿verdad? Y desde entonces, obviamente, aquí estamos, pero no sé si al regresar, digamos, a este carisma franciscano, tuvieron, no sé si su esposa obviamente le ha mencionado también esto tal vez en un momento, pero tuvieron alguna sensación así, como que están como de regreso a casa o que fueron Yo, las emociones. yo te lo digo desde la charla, a la primera charla de promoción vocacional que fuimos como familia. Cuando llegamos a esa charla y veo que estás vos, veo que está Andrea, que también era de la Jufra de Cartago, Ajá. veo a Frank, que era de la Jufra de Moravia y que ahora era el ministro nacional de la OFS. eh, Me encuentro con muchas personas que había conocido de la Jufra allí en la OFS. Dije yo, pero ¿por qué me fui? Aquí está la casa. Y eso fue de una vez de lleno la motivación para buscar cómo
ingresar en la etapa de formación en la orden. Ahora bien, igual en la primera etapa de formación, el primer día de formación, acontece lo mismo. Llegas a un lugar donde no conoces a las personas, tal vez te hablaste por teléfono, te convocaron a la reunión y al final sucede lo mismo. Ese abrazo de paz y bien de un Mm, desconocido hace un completo match y, y te dice, sí, aquí es donde yo pertenezco, ¿verdad? Aquí es donde yo, aquí es donde me siento en casa. ujú. Y así se fue dando las cosas hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Sí, y ya profesando perpetuamente en la orden, Ujú. ¿verdad? También, de haber tomado ese paso. Sí, Sí, y usted también, también hoy en día, también aparte que aún estás obviamente en la orden que estás ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? En la fraternidad y todo, pero también sos miembro del movimiento Laudato Si, ¿verdad? correcto, Ujú. correcto. Bueno, el Corta eso un movimiento poco. Laudato Ujú, Si se origina después de la encíclica del Papa Francisco, del mismo nombre, Laudato Si, ujú, donde el Papa Francisco nos motiva a toda la humanidad, indiferentemente de si tienen algún credo o no lo tienen, a que tenemos que unirnos en la lucha por la conservación de la creación como tal, no solo del ambiente, sino de la creación como tal, de buscar cómo cuidar la casa común, que es donde todos vivimos, porque el planeta Tierra es donde todos vivimos, no tenemos otro lugar a donde ir, pero más allá de solo verlo como naturaleza, sino también de preocuparse por las personas, porque muchas de esta crisis que estamos viviendo ambiental afecta directamente a muchas personas, a muchas familias. Y entonces de ahí era algo que iba muy ligado, primero, el Papa Francisco escribió la encíclica, el movimiento Laudato Si, alabado seas, que viene inspirado en el cántico de las criaturas de Francisco de Asís, ¿verdad? También. Y entonces me movió la espinita después de leer la encíclica propiamente y me llegó una invitación de un curso que se estaba dando para ser animador Laudato Si. Entonces ahí llevé a cabo el curso, me gradué como animador Laudato Si en diciembre de 2022 y desde el año pasado me integré al capítulo de Costa Rica y ahora ujú. estoy en el equipo de liderazgo de los animadores para Costa Rica, ¿verdad? También ahí les colaboramos en diversas áreas y más que todo ahorita en el área de comunicación también del movimiento, ¿verdad? Mm, bien activo, Sí, no, no, dando bastante servicio. es lo que te decía, cuando uno se mete en esto, aprende la importancia de servir Ujú. y saber a quién está sirviendo, ¿verdad? Que es lo primordial, ¿verdad? Es lo primordial, sí. Y, y ahora, en todo este caminar, porque obviamente ya has contado, ¿verdad? Toda una vida, verán, de experiencias increíbles, ¿verdad? Que Dios te ha dado y de todo. Eh, para mantenerse, o sea, obviamente estando obviamente muy activo, ¿verdad? Dentro de la orden, también el movimiento Laudato Si, pero también en su vida personal, digamos, en seguir alimentando y profundizando su fe, ¿tenés alguna, digamos, devociones o algo que haces en particular que te llena bastante para mantenerse siempre fuerte en la fe y ese fiel seguimiento? Sí, bueno, es, es una actividad constante y es diaria, digamos, es la importancia de la oración, de Ujú, la meditación, de la oración en silencio, de la oración en comunidad, como son las liturgias de las horas diariamente, laudes, vísperas y completas, el rosario todos los días, la coronilla, la divina misericordia todos los días. Escuchar misa todos los días es sumamente importante, siempre ujú. escuchar la Santa Misa porque recibís la palabra de Dios y te la explica una persona que está capacitada para explicarte la palabra de Dios. Entonces, Importante. el Espíritu Santo también actúa de esa forma
y la forma de conocer a Cristo es a través de su palabra, ¿verdad? Y a través de su Claro. palabra, como podemos llegar a ser evangelio vivo. Y para ser evangelio vivo hay que conocer el evangelio, ¿verdad? Y es lo que nos pide también la regla de los franciscanos seglares, pasar del evangelio a la vida y de la vida al evangelio. El artículo Entonces es 4. sumamente Ujú, importante, si el artículo 4 de la regla, es ujú, sumamente importante eso, escuchar la palabra de Dios, que una persona que tiene una mayor preparación te la pueda explicar. El rodearte de personas que te ayudan en esos procesos, que te enseñan a cómo orar en forma comunitaria, cómo es la liturgia de las horas, el escuchar la misa, el rezar el rosario, son devociones que te van haciendo experimentar a Dios día con día, día con día. Todos los días aprendes y ujú. entendés y ves algo de forma diferente y ves a Dios de diferentes maneras en ese ejercicio diario, ¿verdad? Porque es un ejercicio diario. Ujú. Sí, eso sí. Mira, una pregunta que tal vez no te mencioné antes de hacer el podcast, pero ¿algún santo favorito aparte de San Francisco? Aparte de Francisco, me gusta mucho San Luis Rey, el patrón de mi fraternidad y patrono de la Orden Franciscana Seglar también. Ujú, Me gusta mucho la vida de San Luis como rey, como ser humano y eh, como católico defensor de la misma iglesia, ¿verdad? Entonces es un santo que le guardo mucha simpatía, me gusta mucho aprender de su historia de vida, ¿verdad? ujú. Ah, buenísimo. Y ya para finalizar, seguramente, ¿verdad? Alguien esté escuchando que tal vez también está en su propio camino, ¿verdad? En búsqueda de Ujú. Dios o está iniciando ese camino de conversión incluso, o, ¿verdad? Está tratando de prácticamente acercarse a Dios, prácticamente. ¿Qué consejos usted le puede ofrecer a estas personas? Lo primero es que no tenga miedo a sentirse amados, no tenga miedo a recibir amor, es lo más importante. Y en medida en que uno se abre el amor, va conociendo de mejor manera a, a Cristo y se va acercando más a Dios. Es la historia y el mismo Evangelio nos cuenta eso. El dejarse amar, el saberse amados, es lo que nos va acercando. Y después de ahí, bueno, empezar una formación constante, participando siempre de los sacramentos, de la Eucaristía, que es fundamental para todos los católicos, eh, aceptar con humildad que somos pecadores y que podemos ir y enfrentar a Dios y decirle, Señor, me equivoqué, he hecho esto y esto y esto, necesito tu perdón. Y después de una confesión bien hecha, salir libre y sentirse más querido todavía, es muy, muy, muy importante. Que no tenga miedo a acercarse a la iglesia, a acercarse a buscar a Dios y a buscar tal vez personas que le puedan a uno dar pistas o guías para acercarse por este camino, ¿verdad? Ujú. Sí, muy cierto. Wow. Jorge Adrián, muchísimas gracias por compartir todo eso, por compartir su vida, su testimonio, ¿verdad? Es ese testimonio franciscano, ¿verdad? De su vida, ¿verdad? Que yo sé que de alguna manera ha inspirado a los que están escuchando. A mí me ha inspirado, de hecho, bastante. Sí, más bien, muchísimas gracias con eso. Eh, no sé si gusta, tal vez para ya dar el final, no sé si nos querés hacer como ayudar a hacer una oración final para ir haciendo el cierre. Claro, claro que sí, ¿no? Ya primero, antes de la oración, agradecerte la invitación. Todo es por gracia de Dios, nada es por obra de uno, todo es Dios que obra en uno y lo ayuda a uno a ser mejor persona. Entonces siempre agradecido con Él por eso y darle la gracia y la Amén. gloria.
Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, Sí. entonces para terminar, invocamos al Dios Trino y Uno y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como siempre, iniciamos dándote gracias, Señor, porque es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, porque todo cuanto tenemos es porque tú así lo quieres, porque tú no lo quieres dar, a tal punto que nos diste a tu único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y no perezca. Nos ayudas a estar pendiente y a esperar su segunda venida, pero no nos dejas solos. Nos sigues dando y nos das a tu Santo Espíritu para que mueva nuestros corazones y y nos ayude a encontrarte, a obedecerte y a seguir tu camino. Por eso te damos gracias, porque sin ti nada somos y contigo todo lo tenemos, Señor. Te damos gracias por el don de la vida, por el don de la fraternidad, por el don de amar y por poder ser amados. Y eso es solo algo que tú nos enseñas, Señor. Entonces es muy importante para mí el darte gracias y creo que es muy importante para todos que aprendamos a darte gracias porque todo es por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Te queremos pedir que nunca nos abandones, que nos ayudes a escuchar tu palabra y entender tu voz para poderte seguir en nuestro diario caminar. Y te pedimos que nos des tu bendición también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De nuevo, muchísimas gracias, Jorge Adrián, por compartir con nosotros hoy y también muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este programa. También si han disfrutado de este episodio y saben, ¿verdad? Que a alguien le puede ser útil para alguien, por favor, compártelo, ¿verdad? Con los demás. Es importante, ¿verdad? Que hagan eso y también recuerden, ¿verdad? Que pueden siempre seguir al podcast Encontrando a Francisco, que lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast también. Y también síganos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico encontrandoafrancisco@gmail.com, todo en minúscula y seguido. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien.